Bueno, Adrián, 10 de la mañana, 40 minutos. Ahora sí podemos volver a hablar nuevamente del clima. Sí, este challenge que hemos Sí, hecho hoy de no mencionar el tema clima, este jueguito que hacemos entre vos y yo, y que por ahora vengo ganando 1-0. apenas 1-0. Hacemos una pausa porque hay información relacionada al clima, justamente. Sí, señor. Estamos en comunicación con el ingeniero Federico Pagnán de la estación experimental, perdón, de la agencia de extensión INTA de Justiniano Pose. ¿Qué tal, Federico? Buen día, ¿cómo te va? Hola Adrián y Marcelo, buenos días. Gracias por este ratito, por atendernos. Bueno, mira, ayer te pedimos algunos datos, alguna información sobre lluvias y nos encontramos con algunos datos realmente muy, muy fuertes. En 80 años nunca llovió en un año tan poco como en el año pasado. Es así, 1910 llovió 1 milímetro más que lo que llovió en todo el año pasado. ¿Esto es un dato que ustedes tienen reportado de ahí del INTA? Sí, digamos, o sea, la verdad que bueno, es el tercer año consecutivo que se da una niña y la verdad que nos sorprendió con un milimetraje, un registro muy, muy bajo. En lo que es el punto de medición en Pose, sí, digamos, está como prácticamente similar a lo que fue el año de menor registro, que fue Ujú. 1910. Pero bueno, incluso hay puntos de medición o campos ubicados, por ejemplo, al norte de la localidad donde todavía fue menor el registro de lluvias. Ujú. Incluso hay un registro inferior a los 400 milímetros en el año, Eh, que creo que, bueno, marca un poco lo que fue el 2022. ¿por qué zona fue esto, Federico, con menos de 400? Y lo que es zona de Cuatro Caminos, Mm. esa zona, digamos, más cercana a Belleville, tuvo registros todavía más bajos. O sea, pero en el orden están entre 400 y 500 milímetros, están los registros más o menos de la zona. Y una seguidilla de 3 años así, una secuencia de 3 años con lluvia por debajo del promedio, ¿se encuentra en alguna otra época? Y sí, digamos, hay que ver los registros, digamos, digamos, hay 116 años de registro, Uf. hay, digamos, hace muchos años, si nos centramos en los últimos 30 o 40 años, es difícil encontrar, digamos, años, prácticamente no hay ningún año con registro de menos de 600, de 500 milímetros. Ya tenemos que irnos hacia la década del 10, del 20, del 30, donde ahí nos encontramos con registros, digamos, más bajos. Eh, Vemos que si bien los cultivos de maíz, de soja, están, al menos lo que se ve desde la ruta, bastante complicados, en algunos casos mal, son 3 años. Se puede decir que la situación de no haber sido, a ver, vos decime si estoy equivocado o no, de no haber sido por 20 o 30 años de siembra directa, la situación sería aún peor hoy. Sí, sí, seguro. Digamos, hoy el manejo de los cultivos, el manejo del sistema de producción y además la genética, digamos, hoy es todavía lo que sostienen que estemos como estemos y no estemos peor, digamos. De hecho, hay muchos estudios eh, donde se siembra, digamos, materiales genéticos de distintas épocas de lanzamiento y claramente, digamos, todo lo que es el material nuevo tiene mucha más tolerancia al estrés y logra mucho mayor rendimiento, sostiene el rendimiento ante estas condiciones, digamos, ese otro punto importante. De Eh, todos modos, hay situaciones donde, digamos, ni siquiera, o sea, hay cultivos, digamos, que se perdieron, claro. para ponerlo en contexto en algunas zonas. ¿Tenés alguna estadística, algún dato aproximado al menos de aquí de la zona de qué porcentajes de cultivos ya están totalmente perdidos? No, todavía es bastante prematuro, digamos, para estimarlo. Lo que es maíz, sobre todo el maíz temprano, es donde ya se nota, digamos, lotes que se perdieron y lotes en general con menor rendimiento, obviamente, que las campañas anteriores. Los porcentajes se están estimando alrededor de niveles de producción en lo que es maíz temprano, entre un 30 y un 50% inferiores a la campaña anterior, pero todavía se está definiendo.
Ujú. Entonces, es un poco anticipado. En esos Sí, por ejemplo, niveles, en eso, sí, sí sí. tenemos el número, por ejemplo, ya de lo que fue el trigo en Ujú. 2022, Sí. donde en la producción en la provincia de Córdoba cayó en un 80%, tanto por área sembrada como por rendimiento, que es una combinación entre lo que fue sequía y heladas tardías. O sea, el número Ujú. ahí en trigo fue bastante drástico. Federico, estamos hablando con el ingeniero Federico Pañán del INTA. Decías recién que en algunos casos el maíz, los rendimientos van a estar entre el 30 y el 50% de lo que fue el año pasado. ¿En esos niveles le conviene al productor igualmente cosecharlos con todos los gastos que implica cosechar, transportar y todo eso? Sí, sí, o sea, estamos hablando las estimaciones hablan de entre un 30 y un 50% menos que el año Ah, pasado. de pérdida. Eh, una merma de entre el 30 y el 50%. Sí, sí, digamos, puntualmente algunos lotes, en lo más, sobre todo en lo que es el oeste, se destinaron al picado, algunos se rolaron y se sembraron arriba, es decir, lotes totalmente perdidos, pero fue puntual también porque no hubo un cambio en las condiciones de lluvia que Ujú. permitan encarar una siembra de maíz tardío, de soja, con buena humedad, digamos, y con una recarga, no hubo recarga prácticamente. Claro. Entonces, si se daba esa situación, por ahí un porcentaje de lote mayor iba a cambiar de destino, digamos. Fede, yo vengo siguiendo informes climáticos de medio y largo plazo y no hay coincidencia. Algunos dicen, bueno, se termina la niña, otros dicen, perdón, sí, la niña, otros dicen que va a continuar un tiempo más. Ahora parece ser que se acerca el niño, dicen otros. ¿Vos tenés en el INTA, tienen algún tipo de certezas o aproximaciones mayores a lo que puede llegar a pasar? No, las estimaciones están como vos decís, digamos, es que existiría un cambio de la condición primero hacia la neutralidad o un posible niño. Eh, por ahí en eso, digamos, encontrás más informes que coinciden en eso. El punto es el momento, digamos, en que se dé ese cambio y que se normalicen un poco las precipitaciones, Ujú. que eso va a ser, ahí es donde no encontramos coincidencia, algunos hablan ya desde febrero, otros hablan a partir de marzo, y en ese punto es lo que va a definir bastante la campaña de gruesa actual, la que estamos transitando. Ujú. Digamos, ese cambio que se espera sería muy favorable mientras antes se produzca, tanto para lo que es la soja, el cultivo de soja, de primera, de segunda, y todo lo que fueron siembras tardías, Claro. de maíz bueno, algunas de soja también. Fede, no te quiero llevar a un terreno que a lo mejor no te sentís más cómodo, pero sí una apreciación te voy a pedir. ¿Va a ser un año difícil en lo económico el 23 en este contexto climático? Eh, Eso, bueno, un poco, a ver, venimos de años donde la producción fue muy buena, incluso lo vemos a nivel zonal, veníamos con años con muchas lluvias, si bien hace 2 años que fueron niñas, tuvieron lluvias alrededor Ujú. de 800 milímetros, 850. Entonces los niveles de producción puntualmente en nuestra zona, ya si hablamos de otra zona cambia, pero en nuestra zona los niveles de producción eran buenos, o sea, venimos con una buena inercia, volúmenes de acopio altos, pero la realidad es que un ajuste del volumen siempre complica por lo menos la parte financiera. Claro. Eh, Siempre complica, digamos. Tener, digamos, o lograr volúmenes muy por debajo de los proyectados genera una complicación desde el punto de vista financiero. Después, bueno, la situación económica puede ser variable, digamos. Claro. Dependerá de muchas Vamos, cosas. sí, bastante heterogéneo de Ujú. acuerdo, bueno, al manejo que se haya hecho y demás. Sí, sí. Bueno, una última cosita. En pronósticos así a cortito plazo, a 4 o 5 días, aparece una posibilidad de lluvia el jueves. ¿Tenés algún dato más que pueda, una perspectiva de lo que cuán copiosa puede ser esa lluvia? ¿Tienen datos Sí, ustedes? aparece una lluvia para mañana de un milimetraje relativamente bajo. Esperemos que por ahí se equivoquen un poco. Sí, Y sí, para mañana, digamos. para mañana. Fede, muchísimas gracias, como siempre, muy atento. Te vamos a molestar cuando tengamos alguna otra necesidad y estamos a tu disposición también, por supuesto.
Bueno, muchas gracias a todos. El ingeniero Federico Pañán, del INTA Justiniano Pose. Bueno, confirmando estos datos que dábamos ayer, ¿no? Hay que ir a 1910, o sea, 100